estoy bastante segura de que Íñigo Errejón va a ser absuelto. Me parece un poco peligroso y egoísta este discurso que anima sistemáticamente a las mujeres a denunciar las cosas por vía judicial, que el feminismo haya comprado un marco penológico, que si damos a entender que toda conducta inaceptable necesariamente será un delito, el mensaje que se mandará es que si no justifica una condena penal e incluso privación de libertad con cárcel, esa conducta pasa a ser aceptable y tolerable, y no es así. Hay conductas que tenemos derecho a criticar y recriminar, pero que no encajan con un delito recogido en el Código Penal. Yo no creo que Elisa Mulliá mienta, y habría que abrir también un expediente a ese juzgado por las filtraciones. Bueno, dejando por un momento al margen las formas completamente inaceptables del juez que instruye el caso de Elisa Mulliá contra Errejón, ya hablaré de esto a continuación en la segunda mitad del vídeo, pero bueno, en cualquier caso, decir ya desde ahora, para que quede claro también un poco cuál es el tono de este vídeo, porque en algunos puntos puedo añadir matices o lo que tú quieras, pero no, o sea, eso ha sido absolutamente inaceptable y me parece una forma de violencia, y me parece que además cumple una función disuasoria que no sé hasta qué punto podría incluso ser la intención que hay detrás de la filtración, no lo sé, eso quizás ya es una conjetura mía, pero vamos, ves esas imágenes y se te quitan las ganas de denunciar, e incluso aunque tengas el caso más de sota caballo rey del mundo, que encaje perfectamente en la descripción de un tipo penal, o sea, es que se te quitan las ganas de pasar por ese proceso si es que tenías ganas de hacerlo, ¿no? La cuestión es que, aunque quizás esta sea una opinión un poco impopular o se me malinterprete, el caso de Elisa Mulliá me parece un ejemplo ilustrativo del daño que nos puede hacer y que le está haciendo a ella, porque la violencia institucional y digital se la está comiendo ella, que el feminismo haya comprado un marco penológico, la idea de que todo lo que está mal o es reprochable será necesariamente ilegal, legalmente punible. La realidad es que hay conductas que son profundamente inapropiadas, que tenemos derecho a criticar y recriminar, que beben efectivamente de un imaginario machista y de una cultura que incentiva la cosificación y la deshumanización de las mujeres, pero que no encajan necesariamente con un delito recogido en el Código Penal. Yo no creo que Elisa Mulliá mienta. Personalmente creo que vivió lo que dice haber vivido y creo que tiene derecho a cabrearse y a sentirse dolida por esta incoherencia entre el mensaje que promovía Íñigo Errejón como figura pública y la actitud de baboso y la falta de cuidado y consideración que habría exhibido en su vida privada. Y él mismo admitió eso en su carta. Una vez más, también reitero que el testimonio de Elisa Mulliá no es el único que conozco. Algunos, que no se han hecho públicos ni siquiera anónimamente, me parecen particularmente graves y también dibujan un patrón de conducta sostenido en el tiempo. Pero en cualquier caso, lo que yo saco en claro, habiendo visto las declaraciones de ambos ante el juez, y habría que abrir también un expediente a ese juzgado por las filtraciones, por cierto, y las declaraciones que ha ido dando Elisa Mulliá, es que quizás ella esperaba tener un encuentro más a fuego lento, con más cuidado y delicadeza, y que él entró en el mood del sexo duro sin estarlo consensuando, por lo menos no en ese momento, por lo que ella quizás sí le correspondía o participaba algunas veces, pero otras veces se echaba atrás porque no deseaba que las cosas sucedieran de esa manera o a esa velocidad. En principio, él habría parado y en principio la cosa no habría llegado muy lejos hasta ese punto. ¿Y por qué me parece entonces criticable o socialmente condenable si yo misma estoy diciendo que no necesariamente termina de encajar en el tipo penal de agresión sexual? Pues porque tienes que ser especialmente cuidadoso, estar especialmente atento y cerciorarte todavía más de haber creado las condiciones adecuadas para que la otra persona se sienta segura si quieres practicar un sexo más duro o vas a ir más a saco y vas a arrancarle la ropa a alguien o a empotrarla contra la pared. Ahí necesitarás una mayor confirmación previa, pero en ese momento no me vale que un día se hablara del tema, que si te estás acercando muy lentamente a alguien para acariciarle, dándole tiempo a apartarse, es decir, si las cosas se hacen muy a fuego lento y con delicadeza, puedes ir comprobando sobre la marcha la reacción de la otra persona, porque estás dándole tiempo para reaccionar. Pero si empotras a alguien y le empiezas a besar, pues necesitas una confirmación de su consentimiento que sea más explícita y preferiblemente verbal. Para ponerte en modo casi BDSM o sin el casi, tienes que ser mucho más meticuloso antes y durante, y si no, no lo hagas. Es decir, el relato de los hechos que describe Elisa Mulliá dibuja una conducta que me parece 100% reprochable, presuponer demasiado por estar pensando solo en tu calentón en vez de atender a lo que pueda desear en ese momento la otra persona, lanzarte de golpe, ponerte en modo salvaje en una cita sin una adecuada comunicación, aunque pares después, que aún así personalmente, como digo, no me parece condenable a nivel penal, que sí reprobable e incoherente con su discurso. Pero claro, ser feminista crítica no tendría que equivaler a decir es que miente por despecho y fama. O sea, lo que me encuentro a ese lado de la orilla, en el bando crítico,
muchas veces es un discurso que me dice que si algo no encaja precisamente en el tipo penal de agresión sexual, entonces pues oye, no pasa nada, tiramillas. No hay nada aquí que discutir ni que objetar, ¿no? Por eso he recalcado muchas veces en el pasado que es un error asumir un marco penológico para pensar el amplio espectro de violencias sexuales. Porque si damos a entender que toda conducta inaceptable necesariamente será un delito, el mensaje que se mandará es que si no justifica una condena penal e incluso privación de libertad con cárcel, entonces esa conducta pasa a ser aceptable y tolerable, y no es así. Ya dejando a un lado el clarísimo sesgo del juez en cuestión, estoy bastante segura de que Íñigo Errejón va a ser absuelto. Por eso pienso que quienes hayan asesorado a Elisa Mulliá le han hecho un muy flaco favor, y de nuevo, quizás esto sea una opinión impopular, pero es que creo que cuando no dispones de muchas pruebas o cuando la interacción sexual, aunque pueda ser perfectamente criticable y más en un hombre que hace bandera del consentimiento, pueda resultar un poco más ambigua, cuando no encaja la descripción de los hechos del todo en un delito tipificado en el Código Penal, creo que es mejor para una mujer que no lleve esa denuncia por vía judicial y que 4 trolls de Twitter la llamen loca despechada por criticar esos hechos, esas actitudes, que tenga que enfrentarse a un juicio que probablemente va a perder. Quizás él no esperaba que fuera, o no solamente, el caso de Elisa Mulliá el que ocupara los focos y las portadas. Creo que es muy probable que la propia Elisa Mulliá esperara que detrás de ella vinieran otras, y por eso, aunque esto no sea lo que se suele decir, me parece un poco peligroso y egoísta este discurso que anima sistemáticamente a las mujeres a denunciar las cosas por vía judicial, y además en este caso poniendo la cara. Y es como, no, es que no tienes que ser aquí Juana de Arco. Tienes que poder tener derecho a pensártelo bien, a sopesar fríamente si realmente hay posibilidades reales de ganar, porque de acuerdo, tus hermanas te creen muy bien, pero es que toda esa violencia te la vas a comer tú. Entonces tendría que haber podido pues tener derecho a expresarse sin necesidad de que todo esto pasara por esos cauces judiciales. Un poco tengo la misma opinión con el caso de Jenny Hermoso. Creo que muchas veces en casos que se mediatizan acaba siendo precisamente la propia opinión pública la que empuja a estas mujeres a llevar las cosas por la vía judicial para que de esta forma se las crea, ¿no? Mira si me creo mi propio testimonio, que he interpuesto una denuncia, ¿no? Parece que si no interpones una denuncia es que ni tú misma te lo crees. Y bueno, respecto a la actitud absolutamente impresentable del juez y su forma de increpar a Elisa Mulliá, creo que algunas personas están perdiendo un poco el foco, porque he visto que hay quienes dicen que no deberían hacerse preguntas que incomoden a las víctimas, y es como, a ver, no, a veces sí será necesario hacer preguntas que puedan resultar violentas, porque hay que esclarecer pues esa descripción de los hechos, ¿no? Ahora bien, se puede hacer de una forma mucho, mucho menos violenta que como lo ha hecho este señor. Se pueden hacer preguntas incómodas sin hacerlas en un tono faltón, sin humillar, sin claros juicios de valor que están implícitos en la misma forma de formular la pregunta. Se puede hacer todo en un tono mucho más imparcial, mucho más neutral y mucho más clínico, vamos a decir. Puedes decir, y en ese momento usted dijo algo. ¿Qué dijo? Si no dijo nada, correspondió o participó, le tocó algo, ¿dónde le tocó? Es decir, vale, seguiría siendo incómodo, pero no se te estaría violentando deliberadamente, sino que al final pues es una situación incómoda por definición. Pero es que este señor la ha hecho infinitamente más incómoda de lo que hacía falta que fuera. Su señoría aquí estaba que parecía que estuviera en un bar con el carajillo. Por culpa de la Irene Montero ahora vamos a ser todos violadores, ¿o qué pasa? Es que dejó caer también pullitas contra Sumar y Podemos. Es como, ¿qué haces? Cuando ella le dice, no, es que le dije que estaba incómoda, tal, y el juez, bueno, pero ¿le dijo que parara o no le dijo que parara? Es que aquí está usted. Que es como, tío, pero ¿cómo le contestas así? Si quieres esclarecer lo que ha sucedido y pues eso, quieres que la persona que está relatando su testimonio sea un poco más clara, le dices, de acuerdo, pero usted estaba tal, o sea, lo puedes decir en un tono normal, o sea, ¿qué es esto de hablarle de esta manera? O sea, es que me parece alucinante. Y claro, el problema es que después de ver esta filtración, que de nuevo habrá que ver quién la ha filtrado y tendrán que depurarse responsabilidades, porque esto me parece una invasión brutal, pero bueno, en cualquier caso, después de que se hayan visto estas imágenes, jolín, es que ninguna víctima, ni siquiera las que puedan tener pruebas materiales, etcétera, es que claro, esto va a tener un efecto disuasorio brutal en ellas. Y luego el hecho de que estos
periodistas les estén increpando a ambos constantemente, que vayan a acosar y a tosigar al padre. O sea, en principio no tiene la culpa de nada. Entonces es como, de verdad, evidentemente que esta espectacularización y esta deshumanización brutal tampoco le hace ningún bien a las víctimas. Y bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que quería decir. Esta es como una breve reflexión, un poco preliminar si se quiere, porque quizás cuando termine este proceso vamos a conocer más detalles que pueden hacer que reconsidere algunas de las cosas que he dicho. O puede ser que se me escapen algunos detalles. Precisamente por eso he intentado ser cuidadosa. Y bueno, eso, lamento el circo en el que se ha convertido, porque tengo razones también para creer que iban a hablar otras personas que, viendo el espectáculo que se ha formado mediático y judicial, no van a dar el paso de hablar. Alguna gente me dirá, pero ya os avisamos de que esto iba a pasar, y es como, a ver, ya, la cultura del morbo y la espectacularización y el sensacionalismo y la instrumentalización que podía darse de esta segunda edición del Me Too, como ya pasó con la primera, pero en este caso quizás ha sido más notorio por parte al menos de los medios. O sea, la he señalado desde el principio. Lo que yo decía era, y lo he tenido siempre muy claro desde el comienzo, es que, ostras, también entiendo que sea difícil ofrecer alternativas. Ya estamos viendo lo que pasa con los cauces judiciales. Entonces, pues las denuncias anónimas efectivamente no son la panacea y no ofrecen las suficientes garantías, pero al final son una reacción. Entonces, no podemos limitarnos a criticar la reacción sin tratar de diseñar algún tipo de alternativa que pueda suplir la necesidad subyacente que las instituciones, en este caso, no están sabiendo atender. Eso es un poco lo que yo digo, no digo que yo tenga la respuesta, ¿no? Pero que aunque entiendo que se pueda problematizar la forma en la que se ha llevado a cabo este segundo Me Too, o incluso la forma en la que se llevó a cabo el primero, me cuesta, como, no sé, criminalizar o culpabilizar a quienes hayan querido dar su testimonio anónimamente, precisamente por lo que comento. Entonces, pues eso, simplemente son sentimientos encontrados. Y eso es todo lo que quería decir. Así que bueno, hasta la próxima, y espero no seguir haciendo más vídeos sobre este tema. De hecho, tenía previsto sacar esta semana un vídeo en el que trato otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Tengo ganas de volver a mis fricadas de filosofía y no estar tratando constantemente temas de actualidad, pero bueno, sabía que si no sacaba esto también me quedaría como una sensación extraña de no estoy diciendo nada, de nada. Bueno, por ahora estas son un poco las ideas que tengo en la cabeza, más o menos.